nombre es Enrique Córdoba. Yo les voy a hablar sobre el Acuerdo de la Paz. Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional presidido por el presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del encuentro exploratorio sucedido en el capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto del 2012, teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega, que tuvieron igualmente como testigos y que desde entonces asisten al proceso como países garantes, poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes. Recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el acuerdo de mención se dio inicio a la mesa de conversación el día 18 de octubre del 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy, que se firma el acuerdo final para la terminación del conflicto y una construcción en una paz estable y duradera. Subrayando que el acuerdo final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC, al haber obrado de buena fe y con plena intención de cumplir lo acordado. Teniendo presente que el artículo 22 de la Constitución Política de la República Colombiana impone la paz como un derecho, poniendo de presente que el acuerdo final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la agenda del acuerdo general suscrito en La Habana en agosto del 2012, y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, convenios y protocolos, de los mandados por el Estatuto de Roma, derecho internacional penal, de los fallos preferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencia reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad festivos a los temas suscritos. Recordando que el artículo 94 manifiesta que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a la persona humana no figuren expresamente en ellos, que los tratados sobre derechos humanos aprobados por el Congreso y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción prevalecen en el orden interno, poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el acuerdo final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los derechos de las víctimas del conflicto de la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente acuerdo se propone superar. Subrayando que el acuerdo final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados, a los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas,
los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto, los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI. Considerando que, a juicio del Gobierno Nacional, las transformaciones que conlleva la implementación del presente acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio, y que, a juicio de las FARC, dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resulta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños. Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado con todo el territorio nacional, en esencial en múltiples regiones delegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz y por los efectos del mismo conflicto armado interno, que es meta esencial de la reconciliación nacional de construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficiarlo de amplios sectores de la población hasta ahora víctimas de la exclusión y de la desesperanza, reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles, exaltando y consagrando la justicia prospectiva, en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones, como son el derecho a unas tierras preservadas, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de las responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción y los otros derechos sin perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia y la reparación. Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC suscribieron en la capital cubana los acuerdos del cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivo y dejación de las armas y garantías de seguridad, en presencia del presidente de los consejos de Estados y ministros de la República de Cuba, el secretario general de Naciones Unidas, del presidente de la Asamblea General de la ONU. Para enfatizar más, a continuación veremos un video que nos habla más sobre este acuerdo de paz. Es una imagen que se queda grabada en la memoria de los colombianos. Es el 7 de enero de 1999 y el entonces presidente Andrés Pastrana, sentado en la mesa de negociación, espera la llegada del comandante supremo de las FARC para iniciar unos diálogos de paz. La silla se quedó vacía. El jefe guerrillero nunca llegó. Fue el principio de un proceso de paz que terminó en el fracaso y agudizó la profunda crisis de seguridad en que se encontraba Colombia. 3 años después, en una ceremonia enmarcada por morteros lanzados por la guerrilla contra el Palacio Presidencial, se inaugura un nuevo presidente, Álvaro Uribe Vélez. A esos bandidos les llegó la hora de la derrota. Uribe prometió mano dura frente a las FARC. Con apoyo de Estados Unidos, cumplió su promesa. Así lo explica Juanita León, una reconocida periodista colombiana que ha cubierto desde hace décadas el conflicto. Después de los 8 años del gobierno de Uribe y de toda la gran inversión que se hizo a través del Plan Colombia y de los impuestos a los empresarios colombianos, que hubo un gran fortalecimiento del ejército y sobre todo se fortaleció mucho el poderío aéreo del ejército con los bombardeos. La guerrilla tuvo que volver a una guerra de guerrillas en donde solo podía atacar con grupos chiquitos de 4 o 5 guerrilleros emboscadas, y eso cambió totalmente el equilibrio militar. Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Uribe y su sucesor elegido. Ganó con ventaja las elecciones del 2010, prometiendo seguir sus duras políticas contra la guerrilla. Pero en el 2012,
anunció un cambio de curso. Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. Los negociadores del gobierno y las FARC se reúnen en La Habana, Cuba. Pero acabar con el conflicto colombiano no será cosa fácil. Las FARC nacieron en los años 60 de organizaciones campesinas con ideales marxistas. A diferencia de otras guerrillas latinoamericanas nacidas en plena Guerra Fría, nunca tuvieron apoyo significativo ni de Cuba ni la Unión Soviética. Encontraron en el rentable narcotráfico los recursos para convertirse en un poderoso ejército que llegó a dominar vastas áreas rurales de Colombia. Las FARC han reclutado niños para unirse a sus filas, han masacrado poblaciones enteras, han minado el campo, han puesto bombas en las grandes ciudades y han llevado a cabo miles de secuestros. Pero las violaciones de derechos humanos no son monopolio de las FARC. Además de otros grupos guerrilleros, surgieron grupos de autodefensa paramilitar, organizaciones de ultraderecha que, según algunos cálculos, son responsables de más de la mitad de las 220.000 muertes que ha generado el conflicto, incluyendo miles de activistas de izquierda. Y el ejército tampoco tiene las manos limpias. Los militares han sido acusados de colaborar con los paramilitares. Y durante el mandato de Uribe, un escándalo reveló que hasta 3.000 civiles habían sido ejecutados por miembros del ejército y disfrazados de combatientes de las FARC, para que fueran contados como bajas de guerra. Las FARC y el gobierno llegan a los diálogos con profunda desconfianza mutua. Los plazos establecidos se han atrasado una y otra vez. El secuestro de un general por parte de la guerrilla casi descarrila el proceso. La negociación se centra en dos ejes principales. El primero es buscar reformas económicas para enfrentar las causas de la guerra. Ya ambos bandos se pusieron de acuerdo en un ambicioso programa de desarrollo agrario. El segundo tema son las condiciones para la participación política de la guerrilla, que es una de sus principales motivaciones para negociar. En el resto de América Latina, una cantidad de exguerrilleros llegaron al poder por las urnas y por las vías democráticas. Entonces, pues el caso de Mujica, el caso de Chávez, el caso de Nicaragua, el caso de Dilma Rousseff, muchos casos muy cercanos de gente que había sido guerrillera como ellos, había optado por el camino democrático y hoy tienen poder mucho más de lo que las FARC han alcanzado. Pero es ese precisamente uno de los puntos más difíciles de aceptar para los que se oponen a los diálogos, liderados por el expresidente Uribe. Le dan impunidad a un grupo, aparece otro, y Colombia no saldrá de la violencia. En abril, miles de colombianos salieron a marchar en protesta contra el proceso de paz. Las encuestas más recientes muestran que casi 40% de la población está en contra de las negociaciones. Aun si el gobierno y las FARC logran superar su desconfianza mutua y a la oposición política, un acuerdo de paz sería solo el principio de un largo proceso. ¿Cumplirán los combatientes de las FARC las promesas que hagan sus líderes en la mesa de negociación? ¿Cómo enfrentaría la democracia colombiana la presencia de un nuevo grupo político con ideas tan radicales? En medio de una crisis fiscal que se extiende por toda América Latina, ¿cómo financiará el gobierno las costosas reformas que promete un acuerdo? Las respuestas a estas preguntas determinarán si este proceso de paz se convertirá en un ejemplo para el mundo entero o un capítulo más para la negra historia de la guerra en Colombia. Bueno, muchas gracias por su atención prestada. Espero que este video les sirvió de utilidad y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.